Hola, hoy vamos a dibujar un tetraedro regular apoyado en el plano horizontal, en sistema diédrico. Aquí la ficha de trabajo nos presenta una imagen del tetraedro. Os recuerdo que el tetraedro significa que tiene 4 caras. Tetra significa 4, edros caras. Son un triángulo de base y 3 caras triangulares que configuran la pirámide. Que configuran esta pirámide, que es muy interesante. Todas las caras son triángulos equiláteros y además son idénticos. Por eso es un tetraedro regular. En este trabajo hay que recordar, primero hay que hacer un poquito de esfuerzo en dibujar una pirámide de estas a mano alzada y familiarizarse con ella. Hay que recordar la construcción de un triángulo equilátero porque la base es un triángulo equilátero y todas sus caras son triángulos equiláteros. Así que vamos a repasar el trazado de geometría plana del triángulo equilátero, dado el lado o dada la circunferencia circunscrita. Ahí queda ese tema de repaso. Si me dan el lado, construyo el segmento igual al lado, pincho en un extremo del segmento y hago un arco de radio igual al segmento. En este caso yo he dibujado un segmento AB, no sé si se ve bien aquí, si se ve AB. De centro A y radio AB, un arco. De centro B y radio BA, el mismo arco. Al contrario, y me da el triángulo equilátero. Y si me da la circunferencia circunscrita, trazo un diámetro de la circunferencia en un extremo del diámetro y con radio igual a la circunferencia hago un arco que corta la circunferencia en 2 puntos y entonces tenemos, vamos a decir que este es el punto 1 y este es el punto 2, donde ese arco de radio BO corta la circunferencia y el triángulo equilátero es el triángulo A1, 1, 2, 2A. Esto en el caso que yo conozca el lado del triángulo de la base, que además el lado, ese tamaño es el mismo de todas las aristas de ese tetraedro. Bueno, hay que observarlo, comprenderlo y aprenderlo. El problema que se nos propone, que es dibujar un tetraedro regular apoyado en el plano horizontal, nos propone ya la base, y esta base pues tiene una situación particular, que es que uno de los lados de la base es perpendicular a la línea de tierra. Entonces tenemos 3 vértices. En este dibujo están nombrados con letras minúsculas, nosotros los vamos a cambiar, vamos a decir que este es el punto B, que este es el punto A mayúscula y que este es el punto C mayúscula. Como es la proyección horizontal, será A1, B1 y C1. Y en la línea de tierra, que por cierto le falta un trazo aquí, la fotocopia se olvidó, la línea de tierra estará, porque son puntos que están en el suelo, el A, el B y el C, son puntos de la base de la pirámide. Vamos a ponerle nombre. Este va a ser el A, este va a ser el B y este va a ser el C. Bien, pues el punto B tiene cota 0, pues B2 está aquí, en la línea de tierra. El punto A tiene este alejamiento y cota 0, y además que coincide con la proyección B2, así que A2 también está en este lugar de la línea de tierra. Y el punto C tiene este alejamiento y cota 0. Luego aquí está la proyección vertical C2. Ya tenemos la base solucionada, regrosamos o engrosamos un poquito la línea de la base y ya tenemos la proyección vertical de la base. Y ahora tenemos un problema, que es la altura del punto V
En proyección horizontal, V1 es el vértice de la pirámide. En el esquema o el dibujo que tenemos aquí sería este. Se llama vértice de la pirámide al punto más alto de la pirámide. Aunque los demás extremos del polígono base o puntos del polígono base son también vértices, pero el vértice por antonomasia, el que se llama vértice de la pirámide, es el vértice que es el punto más alto de la pirámide. Bueno, pues aquí tenemos su proyección horizontal. Su proyección vertical estará en una perpendicular a la línea de tierra. Vale, en esa línea, perpendicular a la línea de tierra, está V2, pero ¿dónde? Y aquí está, digamos, lo que tenemos que aprender en esta lección. Volvemos al dibujo que nos presenta la ficha, que es bastante bueno, donde vemos esta pirámide, este tetraedro regular. Y nos señala la altura. Esta línea es la altura. Esto sería, bueno, está en perspectiva que no es diédrica. Luego el punto V es este y su proyección en el suelo sería este. Esto sería V1, ¿vale? Proyección en el horizontal. Esta altura, junto con la línea que va desde el vértice C al centro, forma un ángulo recto. Claro, esta línea que está en el suelo es horizontal y esta línea, que es la línea de altura, es vertical. Luego, una horizontal con una vertical forman un ángulo de 90 grados. Este ángulo es de 90 grados. Así que, entre la altura, este segmento CV que pertenece a la mediana, a una mediana de la base triangular, y la arista CV, esta CV sub 1 sería la parte de la mediana que estamos hablando, y CV sería la hipotenusa. Es decir, que estos tres segmentos configuran un ángulo recto cuya altura es V1, esta, cuya base es CV1, C, y cuya, que sería C sub 1 porque está en el suelo, ¿verdad? Y la hipotenusa es el lado de la base, es igual al lado de la base, porque hemos dicho que, una de las características del tetraedro regular es que todas las aristas son idénticas, los tres lados de la base y las tres aristas que forman, que terminan de formar las tres caras triangulares de la pirámide. Es decir, todas las aristas CV, AV, BV son idénticas e iguales a AB, BC, CD, CA. Así que con eso jugamos. Con que conocemos el tamaño de la hipotenusa, conocemos la distancia que hay entre C y el centro, y la altura es lo que queda por conocer. Y ahora nos vamos a ir a nuestra realidad diédrica. Para estudiar esto de la altura del tetraedro voy a construir aquí un triángulo equilátero. Del lado AB, es más pequeño que el del problema, pero me va a servir para ejemplificar. Esto es el centro B y perdón, se me va. Este es el triángulo ABC. ABC, lo termino de trazar, y si en mi ejemplo este triángulo es la base del tetraedro que quiero dibujar, ¿cuál será su altura? Pues lo tengo que hacer primero encontrando el centro de la pirámide, el centro de la base. Y el centro de la base lo hago uniendo
las bisectrices o las medianas, que en este caso son idénticas, o las alturas, que en este caso son idénticas. En el caso del triángulo equilátero, las alturas, esto no sé, a ver, las alturas son las mismas que las bisectrices de los tres ángulos y que las medianas de los tres ángulos, es decir, el punto que va desde el punto medio al vértice opuesto. Es decir, en el triángulo equilátero, medianas, bisectrices y alturas coinciden en el mismo punto, en el centro. Así que yo simplemente hago la bisectriz del ángulo B y la bisectriz del ángulo A, con que tenga dos bisectrices es suficiente, o simplemente ya tengo una bisectriz. Ahora voy a tomar la distancia de A hasta la mitad del lado AC, y pongo aquí, y esta mediana también es bisectriz, es decir, lo que decía antes, las bisectrices, las medianas y todo. Si trazo la mediana del punto C, pasa por el centro, y ahí tenemos lo que yo quería deciros. Conocemos lo que vale la mediana hasta el centro. Ese es un cateto con el que tenemos que trabajar, este cateto. Voy a repasarlo. Conocemos que el cateto, vamos a separarnos de aquí, a ver si vemos este dibujo que hicimos antes. ¿Dónde está? Aquí se fue de margen. Ahí está. Conocemos, vamos a llamarle este centro V para situarnos. Conocemos el tamaño del cateto CV. Conocemos que el cateto VV es perpendicular a CV, es decir, trazo una perpendicular a CV o AV, en este caso es igual, cualquier mediana me sirve. Conozco la perpendicular y conozco la hipotenusa. La hipotenusa es igual a un lado a cualquier arista de la pirámide. Es decir, que tomo el tamaño de la arista AB, que es igual a la C, que es igual a la CB, y lo llevo a la perpendicular. Es decir, de A al otro vértice está el mismo tamaño de la arista del triángulo, del lado del triángulo. Y esta será AC, en este dibujo, AC, esto es V, y el segmento VC que me da es la altura. Voy a poner aquí una flechita y la letra altura. Porque he construido este triángulo que viene aquí expresado en la ficha. El triángulo que va desde un vértice hacia el centro, perpendicular a ese centro, está a la altura del vértice de la pirámide, y la hipotenusa de este triángulo rectángulo es una arista cualquiera, el tamaño de la arista de la pirámide. Aquí lo hemos reproducido partiendo del triángulo base y lo vamos a hacer en nuestro ejercicio igualmente. Bien, en realidad lo que hemos hecho para hallar la altura de esta pirámide, de la pirámide que tiene esta base, es hacer un abatimiento del triángulo representado en 3 dimensiones aquí arriba. Vamos a partir de nuestro triángulo base,
que tenemos la suerte que el ejercicio nos lo da ya dibujado, ya tenemos el triángulo hecho, ya tenemos las proyecciones de las aristas que van hacia el punto V, hasta el vértice de la pirámide, con lo cual ya todo el trabajo que hemos hecho aquí de encontrar el centro con las medianas, bisectrices o alturas, el centro de la pirámide, ya lo tenemos. El segmento que va desde un vértice de la base al centro, ya lo tenemos dibujado aquí. Vamos a tomar, por ejemplo, vamos a trabajar con el punto, con el vértice A. Sí, me gusta el vértice A. Trabajo con el vértice A y ya tengo este segmento AV, lo tengo aquí dibujado. Trazo una perpendicular AV desde acá para formar el ángulo recto del triángulo rectángulo que quiero conseguir. Aquí hay 90 grados. Digamos que he batido el ángulo recto al suelo, al plano horizontal. ¿Qué tamaño tiene la hipotenusa de este triángulo rectángulo? Pues tiene el mismo tamaño que cualquier lado de la base. Tomo el lado de la base con el compás, pincho en A, tomo el lado de la base con el compás y me lo llevo a la perpendicular al segmento AV. Y esto será lo mismo que decir V abatido. He llevado el triángulo que no veo, es que no lo vemos aquí, a ver si lo vemos. Lo vemos. Este triángulo que está aquí dibujado lo he abatido al suelo, al plano horizontal, y al abatirlo pues tengo V en el plano horizontal. Eso es V abatido y eso es la altura en verdadera magnitud. La distancia V1, V abatido. Entonces el único problema, una vez encontrada la altura que tenemos, es simplemente trazar el triángulo. O sea, es sumamente fácil. Me tomo la altura en verdadera magnitud, la tomo con el compás, no hace falta que ande midiéndola, sino tomo la magnitud con el compás. Esto será la cota del punto V, aquí está V2 con esta cota, V1 tiene este alejamiento y ya la proyección de las proyecciones verticales de las aristas que conforman la pirámide, pues vamos a hacer AV, A2V2 es esta línea, B2V2 coincide, dada la posición del triángulo base con respecto al plano vertical, y la arista CV en proyección vertical es C2V2. Y esta es la proyección vertical de esta pirámide, lo cual queda de apariencia extraña, pero está correctamente representado. Así de simple. No os olvidéis de repasar el segmento C2B2 y que esté un poquito más grueso que el segmento de la base. Con eso tenemos perfectamente representada la pirámide tetraedro. Es muy importante estudiársela porque es una pirámide típica para cualquier problema de un examen, porque hay que conocer toda esa serie de cosas que hemos comentado, que todas sus caras son triángulos equiláteros, cómo se deduce la altura abatiendo este triángulo que viene dibujado en nuestro esquema. El esquema este es muy bueno, lo voy a subrayar aquí, este triángulo que está formado por un cateto vertical que es la altura de la pirámide, otro cateto horizontal que va de un vértice al centro de la base de la pirámide,
y la hipotenusa de este triángulo rectángulo es el tamaño de las aristas de la pirámide. Ahora hay que hacerlo y comprenderlo.